Ahora sí. Bueno, pues aquí estamos, esto, delante del hotel Flora Park. Un poco... Vamos a empezar, sí, estamos en Castelldefels, vamos a empezar la cuarta etapa, dirección al norte. Lo que no sabemos es dónde vamos a parar. Sabemos dónde vamos a parar, pero vamos hacia el norte, hacia la frontera francesa. Esperemos que nuestro amigo, el de allí arriba, el Santiago o Lorenzo, como le digan, Santiago Chubascos. Bueno, Y estamos en el parking del hotel, preparando los aperos para arrancar, en el Flora Park, en Castelldefels. Vamos que nos vamos, que falta uno para llenar la barca. Estamos saliendo ya de Castelldefels. El día está un poquillo nublado, pero bueno, parece que va a ser buen día. hemos dejado Viladecans y entramos en Sant Boi de Llobregat. A cada pedalada que damos un poco más cerca de Barcelona. Mucho tráfico, mucho tráfico. Bueno, por aquí mucho mejor. Por lo menos no hay tráfico por aquí. Pues estamos allí, pero no sabemos lo que es. Pues no, pues para la derecha. Bueno, pues sí, ya sabemos dónde estamos. Estamos en Cornellà. Bueno, ahora vamos un poco liados a la entrada de Hospitalet de Llobregat, que es la carretera de abajo. Las grandes ciudades son un lío siempre. Sí, mírale. Estamos a las puertas de entrar en Barcelona, aún en el Hospitalet de Llobregat. Y aquí las edificaciones son muy modernistas. Hay unas cuantas que realmente son curiosas. Ya atravesar Barcelona ya es una aventura per se. Qué barbaridad, que esto tiene más peligro. Azote me peligre. Madre mía, Barcelona. Esto es Montjuïc. Hemos llegado ya a Barcelona. Estamos en la Plaza de España de Barcelona, al final de Montjuïc, creo que es. Aquello de allá enfrente es la Plaza de Toros. Lo han reconvertido en no sé qué, en arena, algo, otra cosa que no es una plaza de toros. Arenas de Barcelona, joder. Esto es una plaza tremenda, monumental. Hay monumentos a la gana. Bueno, ahí precisamente propaganda de una hamburguesa, hombre. Y las torres de donde estaba la exposición antes. A ver si conseguimos que se vean, que el sol no moleste demasiado. Y al fondo, pues no sé, aquella iglesia cuál puede ser, pero estamos en un centro muy bonito. Aquí el centro de esto de Barcelona está muy bien. Estamos en pleno Barcelona, nos dirigimos, dirigiéndonos hacia la Sagrada Familia. Aquí hay
una figura ahí al medio en la plaza. En Jacinto Verdaguer, ya sé quién es. Jacint Verdaguer. Y ahora, tiempo. Présate en todos. Esto es la diagonal y tenemos que meternos por esa calle que no hay obras. Concha, mira, allá de la cúpula. Ahí al fondo, bueno, no lo vas a ver. Allá al fondo, nuestro destino por hoy. Ahora para ir ahí, no por aquí, la primera a la derecha, que está en el bici también, ya llegué a esa familia. O sea, la primera derecha. ¿Sí? ¿Vosotros si me seguís? Bueno, sí, cuando podamos iremos, porque aquí no sabes nunca. Vamos. ¿Andemos allá? Bueno, pues muy amable. Y por lo menos las veremos, aunque sea de paso. Bueno, siempre la ves en la televisión, si quieres o no quieres, ya que pasas por... 26 euros, a lo mejor ahora, como estamos en finalización, a lo mejor podéis comprar entradas. Admirable, inconmensurable, no hay adjetivos para describir esto. No hay adjetivos, esto es único, madre mía. ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos ya a intentar salir de Barcelona para seguir la ruta. Ya hemos visto la Sagrada Familia desde fuera y sin dar la vuelta, porque con la bici cualquiera se fía uno de dejarla por ahí. Y bueno, pues eso, nos vamos a ir ya. Bueno, pues ya vamos a ver si salimos de Barcelona y tiramos para Lloret de Mar. Si nos dejan los semáforos, porque vamos, vaya tela con las grandes ciudades. Parece que hemos entrado ya a Badalona. Bueno, ya vamos en el track adecuado. Vamos a ver. Son las 1:25.
solamente hice fotos de una de las 3 chimeneas. A ver, ¿dónde está el seguro de esto? Bien, pues estamos entrando en Badalona. Seguramente ya estemos en Badalona, hemos dejado Barcelona y vamos de camino al norte, rumbo al norte. Yo no sé muy bien dónde, pero al norte. Que conste, que no sé muy bien dónde y no es algo raro, que siempre lo digo, pero es normal en mí. No sé nunca dónde voy, pero voy. Bueno, estamos en el paseo marítimo de Badalona, con su correspondiente carril bici. Hemos dejado lo que era la carreterita aquella que se las traía, un poco rara. Y esto, pues como siempre, un paseo marítimo 100 veces mejor que una carretera. Ahora aquí con todo el grupo de estudiantes vamos a hacer virguerías para no atropellar a ninguno y seguir de frente. Independencia. Bueno, pues estamos aquí buscando para dormir. Hay problemas siempre.